Hola, en esta hora quiero entregar una palabra del Señor que queda en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 12, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallen aquí, para que no perezcan el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por las mañanas al lugar donde había estado delante de Jehová, miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción a asolar la ciudad donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en cuevas él y sus dos hijas. Amén. Bueno, querido persona que está escuchando esta palabra nos está hablando de la misericordia y el favor del Señor. La palabra del Señor nos cuenta que resulta que Abraham escuchó a esos ángeles que habían enviado para destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque la maldad había subido, el clamor de aquella ciudad había subido a la presencia de Jehová y había declarado en destruir aquella ciudad. Pero más dice la palabra que Abraham intercedió por esa ciudad, que Abraham decía a Jehová: Jehová, tú destruirás la tierra si hubieren 50 justos en esa tierra. Y Jehová le decía: por esos 50 justos no la destruiré. Mas Abraham insistía en interceder sobre aquella ciudad porque sabía que iba a ser destruida. Pero más él intercedía por aquella ciudad diciendo: Jehová, si hubieren 45, destruirá esa ciudad por esas 45 justos.
no lo destruiré, le dijo Jehová. Mas siguió insistiendo Abraham hasta de 30, después le dijo de 20, hasta que llegó a 10. Dijo, por esas 10 no destruiré la ciudad. Mas la misericordia del Señor era tan grande, pero más la maldad era tan grande que en esa ciudad no habían 10 personas justas en medio de esa ciudad. No habían personas que alabaran al Señor, que tuvieran reverencia delante del Padre. No habían personas que buscaran de Jehová. Más la palabra del Señor nos habla que estos ángeles fueron a la casa de Lot, fueron a ese lugar para poder estuvieron en ese lugar, y las personas, los varones que estaban en ese lugar, querían sacar a esos dos ángeles que estaban ahí para azotarles, para hacerles daño, para hacer mal sobre ellos. Pero dice la palabra que Lot era una persona justa y buena delante del Señor, pero que le dijo, le daré a mis hijas en nombre de ellos, pero a ellos no le hagan nada, háganle todo a mis hijas pero a ellos no los toquen. Pero más la maldad era tan grande en esa ciudad que a ellos no les importaba. Ellos querían hacerle mal a esos dos varones que habían llegado a esa ciudad. Pero más la palabra de Dios nos dice que esos varones habían llegado para destruir, porque la maldad era grande en ese lugar. La maldad era tan tremenda que el Señor, Dios Todopoderoso, había decidido destruir la ciudad que estaba llena de personas. Esa ciudad estaba llena de habitantes, de personas que quizás alguna vez le hablaron del Señor. Quizás ellos sabían que existía Jehová, Dios de los ejércitos, sabían que había alguien más poderoso en la tierra. Pero ellos quizás no quisieron obedecer, se encendieron quizás en la ira, la lascivia, en las cosas de este mundo, y no respetaron al Señor. Pero dice que en ese lugar estaba Lot, y más la misericordia del Señor alcanzó a Lot para que él arrancara de ese lugar, para que no fuera destruido junto con esa mala ciudad llena de habitantes que no respetaban a Dios, que no le amaban, que no tenían reverencia delante de él y no le importaba lo que Dios pensaba sobre ellos. Pero más la palabra de Dios nos dice que este varón, que Lot, los ángeles le dijeron, trae a los que están en tu casa. Y dice que Lot iba a traer a los que estaban para desposarse con sus hijas. Pero dice que mientras iban a ese lugar, y el Lot le dijo que tenían que arrancar porque iba a ser destruido, ellos se burlaban, pensaron que era una burla. Estaba la oportunidad para su vida, para escapar de esa cosa que iba a suceder, de esa destrucción. Pero ellos no quisieron entender, ellos no le creyeron a Lot lo que iba a suceder. Ellos podían haber sido salvados, pero dice la palabra que tuvieron como burla lo que Lot le estaba diciendo. Más a través de esta palabra podemos comprender la gracia y la misericordia del Señor para con los hijos del Señor, para aquellos que le temen a su nombre y le buscan, para todo aquel que tiene reverencia delante del Padre y es hijo de Dios, porque dice que Lot se tenía que ir por un lugar y él dijo, no, ese lugar no es apto para mí, no es un lugar que yo pueda estar porque es muy pequeño ese lugar. Pero más la gracia del Señor le permitió ir por donde él quería ir. Y dice que esperó que Lot saliera con sus hijas, con su esposa, porque no era declarado que ellos podían hacer daño hasta que ellos estuvieran protegidos en ese lugar. Después de eso dice que cayó azufre, fuego del cielo, y se quemó esa ciudad completa, Sodoma y Gomorra, que su maldad había llegado a la presencia del Señor. Era una ciudad inmunda, era un lugar donde no había respeto hacia Dios. Y no me cabe duda que sí sabían que existía un Dios, pero no querían buscarle, no querían obedecer a sus palabras. Pero más la palabra del Señor le dijo a Job, le dijeron, ve solamente y no mires hacia atrás, no te preocupes lo que pasa tras ti, sigue adelante. Pero más la palabra de Dios dice que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, porque ella estaba mirando lo que estaba pasando atrás, porque ella estaba mirando lo que iba a dejar. Quizás tenía muchas cosas en las cuales ella tenía riqueza, a lo mejor tenía cosas que a ella le agradaban y que no quería dejar en ese lugar, o simplemente quería mirar la destrucción.
Yo no sé lo que pasaba en el corazón de esa mujer, pero engañoso el corazón, engañosos son los pensamientos del hombre y de la mujer cuando nos afanamos en esta tierra buscando las cosas de este mundo, porque esa mujer también tuvo la oportunidad de poder ser libertada de esa destrucción, pero más ella no obedeció a la palabra que se le declaró en ese momento, no obedeció a las órdenes que le dieron, que no miraran hacia atrás. Pero más la palabra de este día nos está hablando de la misericordia del Señor hacia sus hijos, a los que le aceptaron en su corazón, a aquellos que le buscan de día y de noche, a aquellos que la alaban, a aquellos que le sirven. Pero más dice y habla la Escritura de aquellos que rechazaron también de esta oportunidad que se le estaba dando a ellos de ser salvados de esa destrucción. Más podemos ver en estos tiempos, como dice la palabra del Señor, que muchas cosas están sucediendo, porque dice la palabra que hay un camino que lleva al infierno y otro lleva a la vida eterna. El angosto es de el que lleva a la vida eterna, el camino que te lleva para el camino angosto que cuesta caminarlo, que hay que dejar las cosas de este mundo, pero el camino ancho es que todos pasan por ahí, todos quieren entrar por ese camino ancho y espacioso, donde no hay que dejar nada, donde hay que vivir conforme a uno le plazca. Pero la palabra del Señor nos está advirtiendo todo el tiempo que debemos buscar del Señor, que debemos aceptarle en nuestro corazón. Por eso Jesucristo vino a morir en la cruz para salvar lo que se había perdido, que era usted y yo que está escuchando esta palabra. Esta palabra es poderosa porque nos está hablando de la salvación de un alma, nos está hablando de alguien que el Señor quiere que escape, como estos dos varones que no le creyeron a Lot cuando dijeron que se iba a destruir. No le creyeron, él estaba diciendo: salgan de acá, vayan, ustedes pueden ser libres junto conmigo, pero ellos no creyeron. Y en estos tiempos pasa exactamente lo mismo. Hay muchos cristianos evangélicos que predican en la calle, que te dicen: arrepiéntete y sálvate del infierno, pero hay muchos que no quieren entender. Hay muchos que creen y dicen: hoy los cristianos asustan a la gente con el infierno. Quisiéramos decir que es mentira, pero la palabra de Dios declara que hay un Hades, que hay un lugar de perdición y destrucción eterna, que hay dos caminos. La palabra de Dios nos dice que existe el cielo y el infierno. En el infierno es un lugar de tormento eterno y para siempre. Y el cielo es un lugar de paz, de gozo, de bendición para siempre, por una eternidad. Pero más la palabra del Señor nos enseña que en estos tiempos también hay personas que se le está predicando el evangelio, le está diciendo una y otra vez. Los cristianos le dicen: arrepiéntete, vuélvete a Cristo, entrega tu alma a Jesucristo, búscale, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos en los cuales muchos van a ser echados en el infierno, porque viene un ay para esta tierra. Pero más allá de eso, ¿qué pasa cuando usted cierre los ojos en esta tierra? Cuando usted se vaya de esta tierra, muchos no han querido comprender y piensan que los cristianos solamente estamos asustando, y piensan que los cristianos somos fanáticos, locos. Pero bendita locura si un día vamos a estar en el reino de los cielos. Por eso es importante que usted que está escuchando esta palabra y no tiene a Cristo en su corazón, que pueda comprender estos varones, hombres que tenían la posibilidad de ser salvos, de salvarse de esa destrucción, de poder estar en un lugar de tranquilidad. No quisieron oír, lo tuvieron en poco, lo tuvieron por mentira, por broma, lo que ellos dijeron. Más la mujer que miró hacia atrás también, porque ella también podía haber sido libre, pero no quiso entender. Hay una palabra que nos habla en la Biblia acerca de Lázaro y el rico. Lázaro era un varón pobre que temía al Señor, que buscaba del Señor, que creía en el Padre Celestial. Era un hombre que anhelaba la migaja que caía de la mesa del rico, pero no le daban. El rico tenía todo lo que podía anhelar sobre esta tierra. Tenía bienes, riqueza, todo lo que él necesitaba lo tenía. Pero cuando llegó el día de morir en Lázaro y Lázaro y el rico, dice la palabra que Lázaro abrió sus ojos en el seno de Abraham, en un lugar de paz, de gozo y de bendiciones, de alegría, de paz. Pero más Lázaro, o sea, el rico, cuando abrió sus ojos, estaba en el Seol, en un lugar de tormento. Y dice la palabra que este varón, el rico, miraba
a Lázaro ahí en ese lugar de paz y decía: Lázaro, ven, ven, ayúdame, moja tan solamente la punta de tu dedo en agua, porque hay una sed tremenda en este lugar, porque soy atormentado en esta llama, le decía. Pero más dice la palabra que Abraham le decía: no, porque hay una gran cima entre ustedes y nosotros. Dice: pero ve y anda, dile a mis familiares que están en la tierra, avísales, diles que no lleguen a este lugar, que este lugar es real, avísele que el infierno es real. Pero más la palabra de Dios nos dice que Abraham le dijo: no, porque tienen a los profetas. Pero más dice que ni a los profetas no obedecían, que a los profetas los tenían en menos. Dijo que aunque vaya un ángel del cielo no creerán, porque así está el corazón del hombre y de la mujer, soberbio, incrédulo, sin pensar que lo que dicen los locos cristianos es una realidad. Pero ¿qué pasa cuando usted se vaya de esta tierra si no quiso obedecer a la palabra de Dios? Si no quiso volver su vida y entregarla a Jesucristo. Su alma está perdida en el infierno, y dice la palabra que después de esta vida hay otra y es eterna y para siempre. ¿Qué pasa? Que usted aquí en esta tierra decide para dónde va a llevar su caminar por una eternidad, porque este cuerpo que usted toca, que usted quizás se baña, toca esta piel que podemos tener, es pasajera. Un día se la van a comer los gusanos cuando nos muramos y nos vayamos de esta tierra. Pero el espíritu que está dentro de nosotros es eterno. Ese va a vivir por una eternidad. Por eso la importancia de estos cristianos locos que predican en la calle, que están predicando a través de las redes sociales, que te dicen: vuélvete a Cristo, que te invitan a la iglesia, que te dicen: acepta a Jesucristo. Pero el corazón del hombre y de la mujer es soberbio. Pero ¿qué va a pasar con esos corazones soberbios? Con aquellos que piensan que nosotros los cristianos estamos locos. ¿Qué va a pasar cuando la muerte venga por tu vida? Querida persona que está escuchando y no tiene a Cristo, vas a abrir tus ojos en el infierno, donde ya no vas a poder salir de ahí, donde vas a estar como el rico de la historia que te acabo de contar, que es real y está en la palabra del Señor. Por eso es importante que decidas en esta tierra dónde quieres pasar tu eternidad. ¿Dónde la quieres pasar? ¿En el Seol, en el infierno, que vas a ser torturado para siempre, por una eternidad? Porque aunque parezca imposible y muchos digan: de esta vida no hay otra, lamentablemente no es así. Quisiéramos decir que es así, pero de esta vida hay otra y es eterna y para siempre. Por eso, querida persona que está escuchando, de ti depende de dónde quieres pasar tu eternidad. Si la quieres pasar en ese lugar de paz donde Jesucristo dijo: yo me voy, pero voy a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. En un lugar de paz, dice, donde no existen llanto, tristeza ni dolor, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que sufrieron por la causa de Cristo, de aquellos que se esforzaron hasta el fin de su carrera para llegar a ese lugar de paz, de gozo, de bendición, en donde conoceremos la cara de Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, donde conoceremos al Creador de todo lo que existe. ¿Se imagina ese momento, querida persona? ¿O usted quiere pasar una eternidad en un lugar donde con tan solamente, si usted se quema un poco el dedo, sufre mucho? Porque esta carne sufre, y esa misma carne va a estar allá en espíritu, pero carne va a sentir el dolor por una eternidad, así como estuvo este rico y decía que anhelaba, aunque sea una gotita de agua, que estaba siendo atormentado en esa llama. Usted decide, querida persona, si quiere creer al evangelio de Jesucristo, si Jesucristo marcó un antes y un después en la historia de esta humanidad. Usted puede contemplar que lo que yo le estoy hablando no es mentira, que hay un libro que se llama la Biblia, que fue escrito hace muchos y muchos años atrás, y se está cumpliendo toda la palabra que sale en este libro maravilloso que se llama la Biblia, que dejó el Señor para que nosotros podamos vivir conforme a ella, para que podamos aprender de las cosas que suceden, para que podamos ver y vivir a través de ella. Entonces, si usted hasta ahora no cree
Si usted hasta ahora no puede creer en Jesucristo, yo no sé qué le va a hacer entender. Yo no sé cómo quiere entender, porque los cristianos locos que predicamos, que somos cargantes, que aburrimos a las personas, que asustamos a las personas, solamente queremos que se salven, solamente queremos que se vuelvan a Cristo. Solamente queremos su bien. Por eso Jesucristo murió. No fue en vano ese sacrificio. Fue porque para usted y para mí no había esperanza. Estábamos destituidos y no había esperanza. Usted y yo estábamos destinados al infierno. Pero con esa sangre preciosa que se vertió en la cruz del Calvario, es que si usted y yo le aceptamos a Jesucristo y vivimos una vida aquí en la tierra para agradarle, un día abriremos los ojos de los cielos. Pero antes de Jesucristo, de ese sacrificio, usted aunque quisiera lo quisiera, se iba al infierno. Aunque hiciera lo mayor que podía hacer alguien para agradar a Dios, no había esperanza. Es por eso que es importante la salvación de su alma y de mi alma. Es importante que aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Es importante que en esta tierra usted decida dónde va a pasar su eternidad. No es un cuento, no es una leyenda, no es un mito, es una realidad, querida persona que está escuchando. A veces decimos, no, si yo todavía tengo mucho por delante, no quiero dejar mi vida, soy tan joven, no puedo dejar esta vida porque lo estoy pasando bien. Pero dígame, ¿cuántos de los que tenían pensado este día, el despertar mañana, murieron? ¿Cuántos de los que el día de mañana querían despertar murieron en un infarto, murieron atropellados, murieron de diferentes maneras? ¿Cuántos tenían sueños, planes? Pero hasta ahí llegó y el Señor dijo, hasta aquí llegaste. Pero ¿a cuántos se le dio la oportunidad? Como a estos dos jóvenes que se les dio la oportunidad de salvarse, pero ellos lo tuvieron como broma, no quisieron entender a la palabra que iban a ser salvos, pero ellos no quisieron porque no creyeron y fueron destruidos. Igual que la mujer de Lot, que le dijeron una cosa, que solamente mirara hacia adelante, que obedeciera a la voz que le había dicho, que solamente mirara hacia adelante, y ya miró para atrás y se convirtió y pereció junto con ellos. Quizás no de la misma manera, pero se volvió una estatua de sal. Y ahí la importancia de la salvación, y ahí la importancia de buscar de Jesucristo, y ahí la importancia, porque Jesucristo no va a morir de nuevo. Jesucristo ya murió una vez por nuestros pecados, para que usted y yo nos salváramos, para que con el libre albedrío que Dios nos dio, Él no nos obliga a que nos volvamos a Él. Es decisión propia. Pero si usted perece, Jesucristo ya lo hizo todo. Pero si usted no quiere buscar de Jesucristo, usted ya pereció porque usted lo decidió así. Porque Jesucristo no le obliga a seguirle. Jesucristo le da la oportunidad de ser salvo. Jesucristo dio su sangre por usted y todo el tiempo le está llamando una y mil veces. Le dice, ven a mí. Mil veces le han invitado a la iglesia. Le han dicho que se arrepienta, que busque a Cristo. Le han predicado en las calles. Hoy con más que nunca se está predicando en las calles. ¿Es por qué? Porque es necesaria la salvación. ¿Cuántos ya murieron sin Cristo y hoy están en una eternidad sin Cristo sufriendo? ¿Por qué no quisieron oír al llamado que le hizo el Señor? ¿Cuántos estuvieron un día en la iglesia y no quisieron aceptar a Jesucristo y después murieron sin salvación? Es importante, querida persona, y déjeme, aunque sea tajante y siga diciendo y aburridora, es la verdad. Es por eso que Jesucristo viene a la tierra, para salvar lo que se había perdido. Y ahí la importancia, querida persona, así como en el tiempo de Noé, también el Señor estaba asqueado ya de todo el mal que se estaba haciendo, y por eso Dios decidió salvar a Noé y a su familia, porque el pecado había llegado a la presencia del Señor. Pero a ellos no me cabe duda que también se les predicó, también le dijeron que se arrepintieran, pero no quisieron oír. Quizás se burlaron de Noé por el arca que estaba fabricando, quizás le hicieron toda cosa de mal en contra de él, burlándose, mintiendo, diciendo cosas, hasta que realmente llegó el diluvio y todos murieron, pero no quisieron entender a la palabra que le habían dicho.
Así también esta ciudad que fue destruida, que se advirtió a estos varones para que fueran salvos, que la misericordia lo iba a alcanzar, pero ellos no quisieron entender. Ellos tuvieron por poco esa salvación, así como muchos hoy en día la tienen por poco la salvación, tienen por poco a Jesucristo. Pero aún así el amor de Dios es tan grande que aún en este video el Señor te está dando la oportunidad de que te salve, de que te vuelva a Jesucristo de corazón y puedas echar mano a la vida eterna. ¿A qué me refiero con echar mano a la vida eterna? Que si tú hoy día le aceptas a Jesucristo, si tú buscas y vas a una iglesia, le buscas, le adoras, lees la Biblia y tratas de buscarle, porque no depende de usted ni de mí el cambiar, sino tan solamente de seguir a Cristo. Lo demás lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted hace eso, el Señor conoce su corazón. El Señor sabe que usted quiere cambiar. El Señor le escudriña, el Señor le ayuda para cambiar. Y un día, si usted es fiel hasta el último aliento de vida, usted se irá con Jesucristo y se salvará del infierno eterno y para siempre. Es ahí la importancia de esta palabra que el Señor ha querido traer este día para todo aquel que la ha recibido, que la ha escuchado. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo aceptar a Jesucristo en mi corazón? Usted se preguntará a través de este video, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo aceptar a Jesús? Yo le voy a decir cómo usted puede hacerlo. Primeramente, haga esta oración conmigo, si es que realmente lo quiere aceptar. Porque cuando usted lo acepta, pasa a ser hijo de Dios. Porque en este momento usted es creación del Señor. Pero cuando usted le declara con su boca que Jesús es el Señor, le acepta como Señor y Salvador, pasa a ser hijo de Dios. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, le invito a hacer esta oración. Padre, en esta hora vengo a su presencia y quiero pedirle perdón porque he vivido una vida apartada de usted. Me arrepiento de mis pecados. Y le acepto como mi Señor y Salvador. Inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdame, Señor, para ser tu hijo, para poder adorarte y para ser un buen hijo suyo. Amén. Cuando tú haces esta oración, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y toca tu vida y pasas a ser hijo de Dios. Ya no serás el mismo, ya no serás la misma. Tu vida va a cambiar para siempre. Porque cuando tú eres hijo de Dios, el Padre, Jehová Dios del cielo, el que hizo los cielos y la tierra, cuida de ti. El Señor te provee, te sustenta, te guarda, te guía, te ayuda a seguir su caminar. Ya no eres creación, ahora pasas a ser hijo de Dios. Te aconsejo que después que hayas hecho esta oración y hayas aceptado a Jesucristo, que vayas a una iglesia evangélica, donde se predique la palabra, conforme a la Biblia, donde tú sientas esas ganas de llorar sin razón, donde tú sientas algo hermoso de parte del Señor en ese lugar. Ahí quédate, porque es el Espíritu Santo que toca a tu vida. Esta palabra la trajo el Señor para todo aquel que la quiera recibir, para todo aquel que quiere volverse a Jesucristo. Quizás pensado en tu corazón, todavía no estoy preparado. Mientras haya latido en tu corazón, hay esperanza para ti. Pero no tarde en aceptar a Jesucristo, porque ni usted ni yo sabemos cuándo iremos de esta tierra. Por eso es necesario que la hagas pronto, antes que sea tarde. Decídete a seguir a Cristo. No vas a perder absolutamente nada. Vas a ganar mucho. Vas a ganar un Padre celestial que está allá en los cielos. Vas a ganar muchos hermanos en Cristo. Yo soy la primera de ellas. Porque todos los que aceptan a Jesucristo somos hermanos en Cristo.
No te vas a arrepentir si haces esta oración de fe, de aceptar a Jesucristo. Esta palabra ha sido muy maravillosa, me gozo en el Señor por ella. Y hasta que llegue su palabra, que tenga un maravilloso día y que Dios te bendiga.